Hola a todas y a todos. Como siempre, veo que todo el mundo saluda igual en Instagram. Buenos días a todos, como decía Karen en sus matinales. Saludo, hoy vamos a hacer nuestro programa con Patricio Navia, que es profesor de Ciencias Políticas y que vamos, porque Pato y yo, al menos, más bien yo, soy de los que cree que la televisión está muy aburrida y que cuesta conversar y escucharse, y además invitan siempre a los mismos de siempre. No es de picado porque yo no estoy en la actividad política cotidiana, pero creo que hay que salir del closet frente a tanto incompetente mitómano. Eso, me va a retar mi amigo Pato. Pero tenemos a un gran politólogo y vamos a hacer una conversación con Patricio, que es un gran politólogo, lo voy a presentar por estados. Vamos a hablar de política un domingo en la mañana, pero con otro ánimo y con una propuesta que creo intercambiar con él. Hola Patricio. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu semana, tu fin de semana? Bien, desbordado de conferencias y de tareas, igual que tú, que además supongo preparas tus cosas. Déjame presentarte como siempre, porque hay gente nueva. Te ríes, ya Dale. sale la sonrisa. Estamos con Patricio Navia, que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Estados Unidos, en Nueva York, y en una universidad chilena, la Diego Portales, en Chile. Y es escritor, ha publicado múltiples libros, ensayos, eh, en fin, es un hombre que se maneja muy bien a nivel de Latinoamérica y por supuesto del mundo, pero con gran capacidad de observación como politólogo en América Latina. Y quien les habla, que ya me conocen porque están en mi cuenta y en la de él también. Bienvenidos a los seguidores y seguidoras de Pato, a los que no son seguidores nuestros, bienvenidos a este diálogo en que Patricio y yo acordamos por media hora, 40 minutos, una conversación política, también en mi caso en rebeldía por el nivel del debate en televisión que se me parece al menos insuficiente. Así que vamos a intentar de hablar de otra manera de política hoy día. Y vamos a partir con la noticia, que es una noticia, la renuncia de Mañalich. Yo sostengo, querido Pato, que esta noticia tiene algo como todos los cambios de gabinete profundamente irrelevantes. Creo que en la democracia actual, lo que es un buen síntoma, se volvieron irrelevantes y poco traumáticos los cambios de gabinete, y que la estrategia de Piñera de sacar a Mañalich separadamente del gabinete de hace 9 días para proteger a Mañalich, puesto que es también una manera de protegerse él. Se fue Pato, se desconectó. Y voy a leer mientras tanto los saludos, va a reaparecer Pato. Estamos hablando de Mañalich y del cambio de gabinete. A Natalia Contreras, gracias. Y aquí llega mucha gente, gracias. Y aprovecho de leer los saludos, mientras tanto esperamos a Pato, que vamos a hablar de la renuncia del ministro de Salud en Chile. Eh, Muy buena nota en el mundo de sensaciones, Bur Federico. Ese programa de radio que estuve recién, de Futuro Rock, probablemente Federico me cuenta si es esa. Aquí recuperé a Patricio Navia y supongo que Bur Federico es argentino. Es Federico que si es el mismo Federico que me acaba de entrevistar. Estuvimos juntos en un programa de radio. Hola Pato, se te fue internet. No, no sé qué pasó. Te perdí por un segundo y ahora estoy de vuelta. Bueno, muy simple. Yo sostengo que la renuncia de Mañalich es mucho más estratégica y que es para proteger a Mañalich y protegerse a sí mismo. Y más me preocupa, como se ha dicho entre ayer y hoy 100 veces, que no es un cambio de estrategia, es más bien un cambio de liderazgo. Pato. Pues yo creo que es también un cambio de estrategia, creo que se juntan dos cosas, ¿no? Y de hecho, creo que esto es un reconocimiento tácito del gobierno de que esta guerra que el propio gobierno declaró, ¿no? Porque el gobierno usó, como hablábamos la semana pasada, este concepto de estamos en una guerra, pues el gobierno ahora reconoce que está perdiendo la guerra y que los últimos 3 meses fue una estrategia perdida, porque no es solo la salida de Mañalich, ¿no? Se va en Mañalich por un lado y por el otro el gobierno reconoce que su estrategia inicial del paquete económico que tenía era claramente insuficiente y ahora acepta un nuevo acuerdo de un paquete económico mucho más grande, 12.000 millones de dólares, por más tiempo, no por 3 meses, sino por 24 meses, para ir en ayuda de la gente para poder enfrentar mejor la pandemia. Lo que significa que estamos empezando casi de cero de nuevo en la lucha contra la pandemia y eso me parece súper preocupante porque significa que en todas estas semanas que no hubo actividad económica, que hubo
cuarentena en muchos lugares, son en cierto modo semanas perdidas. Ahora tenemos que partir de cero porque la estrategia anterior no funcionó. Y cuando tú usas el lenguaje de guerra, cuando usas esa metáfora de que estás en guerra y sacas a tu general a cargo y después reconoces que tu estrategia no funcionaba, es porque estás perdiendo la guerra. Y eso, decirle a la gente ahora, saben que las semanas que ustedes se pasaron en cuarentena en realidad no sirven mucho y ahora vamos a empezar la cuarentena de nuevo, tiene un costo emocional muy fuerte. Y la posibilidad de que la gente, creo, que la gente respete esa cuarentena ahora se hace todavía más difícil. Yo estoy especialmente preocupado por lo que está pasando. Después podemos también hablar del número de muertos, pero si es efectivo lo que se está diciendo, lo que dijo CIPER el viernes, de que Chile tiene ya más o menos 5.000 muertos, entonces estamos con una tasa de muertes más o menos parecida a la que tiene Brasil. O sea, y Brasil es uno de los países, de hecho, es el país en América Latina que le ha ido peor. Entonces me parece que las noticias del sábado, la salida de Mañalich, el nuevo plan económico, los datos adicionales sobre la cantidad de muertes son bastante negativas, creo que son bastante preocupantes para el lugar donde se encuentra Chile en esta lucha contra la pandemia. Yo, mantengámonos en la idea de la guerra, si te parece, porque yo quiero matizar contigo en el tema del plan económico. Pero sobre el tema de la guerra, yo no sé si la están perdiendo, no sé si el gerundio es lo que corresponde. La perdieron. O sea, la guerra, a mi juicio, la perdiste. Lo que viene ahora es simplemente rendirte, es hacer una cuarentena radical, es gastarte la billetera y ya la ventana de oportunidad que tenías de ganar la guerra, entre comillas, con menos bajas, la perdiste. Tienes bajas que son, digámoslo de manera, son letales a tu estrategia, quiero decir. O perdió la estrategia y no la guerra, dices tú. No, no, bueno, digo, depende a quién definimos como el enemigo, ¿no? Si el enemigo es la oposición que le decía hay que usar esta otra estrategia, pues ahí perdiste la guerra. Si el enemigo es el COVID, pues el COVID todavía está creciendo en Chile y puede causar mucho más que 5.000 muertos. O sea, aquí no hay fondo, de verdad. Cuando este tipo de pandemias golpean con mucha fuerza, la cantidad de muertes puede aumentar brutalmente. Entonces, esa guerra todavía no se pierde, ¿no? Porque idealmente en algún momento podemos salir y el país puede volver a ponerse en pie. Esperar que esto no siga con nosotros en un año más, por ejemplo, y que todos los días vayamos teniendo 200 muertos o más. O sea, creo que esa guerra todavía se está peleando, pero lo que sí hay un reconocimiento por parte del gobierno, que es un reconocimiento tácito, es que llevamos ya 3 meses de una estrategia que falló y ahora tenemos que partir con una estrategia que, a partir de cero casi, con una nueva estrategia. Y por lo tanto, el esfuerzo que hizo mucha gente de quedarse en casa, el costo económico para el país y para mucha gente de estos 3 meses es un esfuerzo perdido porque tenemos que empezar de cero porque la estrategia anterior no funcionó. Tú sabes, yo quería llevar a lo de la guerra porque después quiero hacer una propuesta y quiero ver que la intercambiemos. Pero vámonos a lo económico, de nuevo. No es que estén perdiendo la guerra, la perdieron. Si el objetivo, si tú trazaste la guerra en lo económico, tu adversario era cuidar la economía, porque cuidando la economía podías cuidar la salud, que era más o menos el razonamiento que ellos tenían. Hay que cuidar la economía. No la pudiste cuidar, no contuviste la caída de 14,6 de consumo, de casi 10 puntos el producto proyectado, que está hoy día está en 6, para mi juicio va a ser 10. La quiebra de las empresas, la cesantía que hoy día está en 11, para mi juicio va a llegar a 20 con mucha facilidad. No veo por dónde uno podría suponer que en economía, lo que tú llamas, perdimos 3 meses, no, que perdiste la guerra esos 3 meses. O sea, digo porque yo quiero pasar después a la propuesta, pero en lo económico también existe el costo de oportunidad. Sí, Y es claro. gravísimo lo que pasó. Perdiste la oportunidad de contener el pánico, de mantener el consumo, se te cayó todo. O sea, yo no sé cómo sería, me habían dicho de la manera, si no perdiste la guerra, ¿qué ganaste entre medio No, en lo por eso te económico? digo, los 3 meses sí son 3 meses perdidos, porque si lo que querías evitar era un costo muy alto para la economía, entonces lo que eran dos cosas que hacías, ¿no? Era minimizar el costo en el mediano plazo o bien tener la estrategia de la V, ¿no? Paras todo ahora
la economía cae mucho, pero se empieza a recuperar en unos 2 o 3 meses. Ahora lo que vamos a tener es una L casi, ¿no? Una cosa súper extendida, porque la economía cayó igual, a lo mejor no cayó tanto, pero van a pasar varios meses antes de que esto empiece a recuperarse. O sea, recién podemos empezar a pensar que esto puede mejorar en algo para septiembre. O sea, vamos a haber estado 6 meses con esta estrategia que va a ser muy, muy costosa económicamente. Yo era de aquellos que defendía la idea de que tenemos que preocuparnos también de la economía, que no podemos pensar solo en vidas, tenemos que pensar también en la economía, pero precisamente porque tenemos que pensar también en la economía, lo que teníamos que hacer era evitar que esto se prolongara demasiado. Y ahora que estamos empezando de cero de nuevo, esto se va a prolongar muchísimo. Yo te planteaba, te torturaba con el tema de la guerra o no guerra, porque creo que es bien importante la definición. Porque ahí viene la propuesta. Te empujaba en esta idea porque te la había leído o te la había escuchado. Yo tengo una propuesta, que la dije en una radio argentina hace 20 minutos porque era argentina, pero sabiendo que estábamos globalizados, ya la vi rebotada en redes. Pero estoy convencido de eso, y hace semanas que lo estoy diciendo. Creo que Sebastián Piñera no está en condiciones de gobernar, está en condiciones de reinar. Y yo sé que tú conoces mi hipótesis, pero la comparto porque hay extranjeros acá y hay gente nueva. Yo creo que los presidentes son electos democráticamente y deben gobernar hasta el final de su mandato, tal como considero que lo de Allende fue inaceptable. Sumo a eso a Evo Morales, y tú sabes que en América Latina soy de los que cree que los presidentes deben cumplir sus mandatos. Y tengo una legitimidad quizás adicional porque fui adversario de él. Pero creo que no está en condiciones de asumir la seguridad interior del Estado. Son demasiados los muertos, los ciegos, no está en condiciones, no es creíble para Carabineros, no es creíble con las Fuerzas Armadas, no es creíble Sebastián Piñera en materia económica, está equivocado, pero además perdió su credibilidad frente a los agentes económicos. Son demasiados sus conflictos de intereses, demasiados. Ya vimos que lo de la TAM, que sería una conversación importante de Estado, en que pudiéramos participar todos los chilenos, tenemos que detenernos en denunciar sus relaciones impropias con la Chile, producto del préstamo con los hijos. Y tercero, creo que en materia sanitaria está equivocado. Y que él fue el gran director de la estrategia. No fue Mañalich, fue Piñera. Fue Piñera con su ministro, pero fue Piñera. Entonces, él dio una oportunidad para redimirse, fracasó en la salud, no sabe conducir ni la economía ni la seguridad. A mi juicio, debería ocurrir un gobierno de cohabitación. Cohabitación no significa ni coalición ni integración. Que quisiera explorar, que entregue a la oposición derechamente interior, hacienda, obras, salud y presidencia, ministerio, digo, la famosa SECPRES, por el tema legislativo. Creo que no está en condiciones. No porque no tenga fuerza parlamentaria, sino porque él ya entró en una espiral que a mi juicio, y ahí vuelvo a tus coordenadas, perdió la guerra. Sí, sí, porque la perdió, porque a mi juicio las ventanas de oportunidad también son importantes. A partir de ahora vamos a entrar en un terreno donde es como la virginidad, la confianza. Pido perdón por el mal gusto de mi frase. Se pierde una sola vez en materia de esto, cuando hay muertos de por medio. ¿Por qué tendría yo que creerle hoy día? Entonces, me parece que hoy día el camino sería más, y en eso se equivoca la oposición que está hoy día, a mi juicio, haciendo acuerdos con Piñera. Hay que imponerle los acuerdos. No hay manera con él, a mi juicio, de avanzar. Creo que es demasiado grave lo que hemos vivido desde el mes de octubre, y como tú dices bien, probablemente lleguemos a octubre en estado de emergencia psicológica, social, económica. Un año en un gobierno que dura 4. Sí, no, yo con eso estoy de acuerdo, ¿no? Yo hace semanas vengo argumentando que para evaluar la respuesta de los distintos países uno tiene que mirar a dos cosas, ¿no? La capacidad del Estado de poder aterrizar las políticas de cada gobierno y la visión del gobierno. Si el gobierno tiene una visión adecuada pero no hay capacidad del Estado, pues eso no funciona. Tú has añadido un punto a esto, y también lo añadió, por cierto, Francis Fukuyama en un artículo en The Atlantic, que es el punto de la confianza, ¿no? Que necesitamos tres cosas, no son dos. No es solo la capacidad del Estado y el liderazgo del gobierno, sino también en la confianza en las instituciones. O sea, tú puedes tener un Estado con capacidad, pero si la gente no le cree, pues entonces no vas a poder implementar esas políticas públicas. Y parte de eso ha venido pasando en Chile. Se establece
o se implementa una cuarentena en la región metropolitana y la gente simplemente no le cree al gobierno y tú no puedes meter presa a toda la gente que viola la cuarentena. O sea, tienes que tener capacidad del Estado, pero tienes que tener también niveles de confianza en las instituciones que sean lo suficientemente altos como para que la gente le haga caso a lo que el gobierno, indica y a lo que el Estado busca implementar. Y ese triángulo en Chile tiene dos problemas grandes ahora, ¿no? Uno de los problemas es la confianza, la gente no tiene confianza, y la otra es en el gobierno, el liderazgo del gobierno, que ahora tiene que corregir rumbo y avanzar en otra dirección. Pero como el gobierno tiene que corregir rumbo, construir más confianza a partir de eso resulta súper difícil. Entonces estamos en una situación especialmente complicada, porque si esto es una guerra, la gente ya no le cree al gobierno y eso es un problema muy grande para la lógica de guerra. La gente necesita estar unida y creer en el liderazgo nacional y ese es un problema bastante grande que estamos teniendo en Chile hoy y va a dificultar el esfuerzo del país, ya no del gobierno, sino el esfuerzo del país para poder superar la pandemia. A mí eso me parece especialmente preocupante. Voy a leer comentarios, pero vamos que nos quedan dos temas. Uno, el acuerdo económico de hoy, que lo podamos comentar. Y en tercer lugar, cumplir con nuestro título, nuestro programa, que se llama Liberal versus Progresista. Y a ver si las respuestas liberales son mejores que las progresistas, si existe ese debate frente al virus COVID-19. Sigo leyendo, Ricardo Rivera dice cómo contactarte, Marco, en mi WhatsApp o aquí por DM. Aquí te saluda mucha gente de distintos países, fíjate. Me gusta que nos entreguen miradas diferentes. Claudia Maldonada Romo, saludo a los dos, me parece bien empezar el domingo con una buena conversación, muy interesante. Patricio, 671, 6071, etcétera, etcétera. Mañalich no hay importancia ninguna, el responsable es Piñera, dice Claudia. Saludos de Dos Hornos, ¿puedo preguntar? Sí, Pancho, puedes preguntar. Vamos a tratar de alternar debates con ustedes desde Argentina, Ana Panart, etcétera, etcétera. Después sigo leyendo, paso al segundo punto. La oposición tiene tres vertientes, digamos, o incluso cuatro. La concertación, que son los cuatro partidos que gobernaron 20 años, el pacto para resistir a la dictadura, que todos conocemos, que hoy día se simboliza en Heraldo Muñoz, quizás Álvaro, fue a Chaín más que Álvaro Elizalde. Muy convencido de que el mundo se ordena entre ellos y Piñera, si eso ocurre un acuerdo, el país se ordena. Que yo creo que eso se cae solo, pero ahí está. La segunda oposición sería el Frente Amplio, una coalición con muchos diputados que fue exitosa en las elecciones, que está averiada, golpeada por sus contradicciones respecto a su discurso sobre la pureza y su relación que lo atormenta tanto con la concertación. Hoy día una parte de ellos está con la concertación negociando con Piñera un acuerdo. Y la tercera oposición, que es donde estamos nosotros, que llamémosla la oposición más dura, donde están los regionalistas, comunistas, que también fuimos duramente golpeados electoralmente y que estamos levantando cabeza y hoy día, junto a una parte del Frente Amplio, armamos el Chile digno. Quiero ser justo con las tres críticas, las tres descripciones. La nuestra al alza, pero mucho menos influyente que la del Frente Amplio y la concertación. Hoy la concertación cerró un acuerdo con Piñera, que supone un acuerdo de muchas cosas, son como 9 puntos, pero básicamente aumenta el ingreso ético familiar de emergencia, el IFE, y el ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos a 100.000 pesos. Ya no lo hace decreciente, lo mantiene parejo, lo hace por 3 meses, y agrega un conjunto de temas respecto al FOGAPE, de acceso a las pymes, de la variable económica con lo que se pagan los créditos. Son bastante más cosas, pero más o menos los sustantivos que aumenta el gasto fiscal y lo estiran 24 meses, si no me equivoco. O sea, no es una inyección fiscal que se alarga pensando el día después. Yo soy crítico de eso por dos razones. Una, concedo Pablo que es miserable, que siempre se puede más. Yo creo que hay que hacer la línea de la pobreza, que 100.000 pesos, aunque es más que 65.000, sigue siendo arbitrario. Y que la importancia para cualquier economista no es la arbitrariedad, es la confianza. Y hay una línea de la pobreza que está pactada en Chile, 170.000 pesos, y se calcula según cantidad de miembros de la familia. Si son 4, son 460.000, si son 3, son 300 y tantos mil. El gobierno no hace caso y se mantiene firme en sus 100.000 pesos. En segundo lugar, que me parece más jodido, es que sigue siendo un plan miserable en tanto lo estiran en 24 meses. Segundo, porque el segundo punto sobre lo escaso y lo poco audaz, cuando aquí lo que se requiere es un poco lo que hizo
Fíjate, voy a citar a gente de derecha, Trump, Merkel, planes expansivos, Macron, planes expansivos, porque es muy importante la confianza y sostener. Y como yo te robo la frase y te voy a citar, partimos de cero. Como partimos de cero, entonces el esfuerzo fiscal tiene que ser como si fuera de cero, como si los anteriores no hubieran existido, puesto que ahora partimos de cero, asumiendo tu lógica en la línea de tiempo. Yo creo que un mal acuerdo y que cometió un error esa parte de la oposición, pero como se trata de aprovechar lo que hay, como el acuerdo de paz, era un mal acuerdo, pero bueno, íbamos a ir al plebiscito, pero bueno, habrá que apoyar ese acuerdo de paz, ese acuerdo económico, para empujar por un sexto plan económico. ¿Qué opinas tú, querido Patricio Navia, para los que se están sumando? Estoy con Patricio Navia, politólogo, los domingos, en un programa que hemos titulado Liberal versus Progresista. Yo creo que el acuerdo tiene una gran fortaleza y es que es un acuerdo a 24 meses, ¿no? Te dice, vamos a poner 12.000 millones de dólares o hasta 12.000 millones de dólares en 24 meses y por lo tanto estamos enviando una señal de que vamos a dar una tremenda espalda. De nuevo, la semana pasada lo conversábamos, yo usaba la metáfora de cuando tenemos a un pariente en el hospital y llega alguien y dice, mira, aquí está la tarjeta de crédito, aquí está mi chequera, para lo que necesiten, para aguantar estos meses difíciles que se vienen. Y creo que esa señal sí es importante. El debate de cómo nos vamos a gastar la plata y cómo lo vamos a hacer, estoy de acuerdo contigo, hay harto espacio, pero también tiene la gracia de que cuando hay un gran acuerdo, ese acuerdo tiene más legitimidad. Entonces, cuando hay muchos grupos que participan en ese acuerdo, creo que eso le ayuda un poco a recuperar la confianza. Me preocupa que este acuerdo haya sido ahora y no hace 3 meses. O sea, como contribuyente en Estados Unidos, cuando esto empezó, me llegó un cheque del Departamento del Tesoro que no tengo, por el que no tengo que pagar impuestos, de una ayuda económica que le llegó a toda la gente, a todos los contribuyentes en Estados Unidos para que pudieran tener plata para lo que durara la crisis. No era mucho dinero, pero sustancialmente era más que lo que se está entregando ahora en Chile. Y eso llegó en marzo. Y eso ayudó a que muchos estadounidenses tuvieran plata para enfrentar la crisis. Nosotros estamos llegando a este acuerdo 3 meses después. O sea, lo que a mí me complica mucho y me cuesta entender es si al final existía la plata y si era cierto lo que decían muchos, entonces ¿por qué el gobierno no tomó esta decisión hace 3 meses? O sea, da la impresión de que estuviste regateando 3 meses de cuánto te iba a costar todo este problema para terminar aceptando el precio inicial, pero te quedaste 3 meses viviendo la intemperie y ahora vamos a tener que aguantarnos 3 meses más para poder salir o comenzar a salir de la crisis solo porque el gobierno equivocó la estrategia. O sea, de nuevo, si vas a comprar un auto y te dicen un precio y tú regateas por 3 meses y después de los 3 meses aceptas el precio inicial, entonces estuviste perdiendo el tiempo. Estuviste perdiendo el tiempo porque no tuviste auto por esos 3 meses, porque estuviste regateando un precio que al final terminaste por aceptar. Y eso me parece un grave error para el gobierno, porque además murió gente de por medio. O sea, va a morir todavía más gente durante el mes de junio y el mes de junio, porque son meses de invierno y son especialmente difíciles, pero ahora podríamos estar, si este acuerdo lo hubiésemos tenido en marzo, ahora podríamos estar con la gente con algo de plata, quedándose más en sus casas y bajando sustancialmente el número de casos positivos y de muertes. Y otro elemento es que parte de la razón por la que el gobierno dijo que no iba a aceptar este tipo de acuerdo por el que no había que gastar más plata, es que el número de muertos presumiblemente era sustancialmente menor y ahora resulta que el número de muertos era sustancialmente mayor. O sea, más encima ocultaron datos. Y cuando tú ocultas datos y no le entregas los datos a la gente no puede tomar decisiones serias. Y una vez que tú mientes respecto a ocultar datos, entonces la credibilidad queda herida por bastante tiempo, ¿no? Porque ahora, ¿cómo sabemos si los datos son ciertos? O sea, cada persona que ahora diga siguen ocultando datos va a tener algo de credibilidad precisamente porque efectivamente ocultaron datos. O sea, esto Yo, es como el cuento de Pedrito y el lobo. exactamente. Yo tengo discrepancia, tengo un punto de vista distinto que, como tú, ¿por qué el acuerdo económico, a mi juicio, y no es que hayan regateado porque lo importante es entender qué regateaban. Y a mi juicio están regateando dos cosas, que son muy ideológicas. Evitarse, como te lo dije el domingo pasado, evitarse la reforma tributaria. Saben que si se gastan ahora o endeudan a Chile, va a ir el debate inmediato, que es, ¿y cómo se devuelve el dinero?
cómo es que paga la cuenta. Y sabe que somos mayoría en Chile los que proponemos que los que más tienen paguen más. Y saben que vamos a ir por la minería, vamos a ir por probablemente por el impuesto al sistema financiero, etcétera, a las transacciones financieras. Y lo segundo, que lo conversamos también, pero creo que es mi diferencia, porque soy mucho más duro que tú respecto a este acuerdo también, lo que inspira el acuerdo es lo delicado, porque si triunfa Piñera en imponer su ritmo económico, afecta a la pobreza y afecta finalmente a la economía. Como esto es una crisis donde choca al mismo tiempo oferta y demanda por el confinamiento y baja la oferta, baja la demanda, de manera como circular, porque al haber menos oferta, menos empresas, más cesantía, menos demanda, lo que tiene que hacer es subsidiar la demanda, por razones morales necesarias, pero además razones de técnica económica, que fue lo que pasó en España. En España rebotó el consumo ahora porque había mucho ahorro. Como la gente había recibido cheques y no había gastado, a la salida hubo consumo. No es lo mismo que Chile porque no hay esa capacidad de ahorro. Pero en España rebotó el consumo, como en Francia, rápido porque la gente salió a gastar lo que había agarrado durante 3 meses de cuarentena. Y lo segundo, como quería decir, es que ellos están, a mi juicio, regateando con una lógica, que no es la mía, pero es lógica, atendible. Ellos dicen, no queremos que la economía chilena pierda mucho en sus calificaciones de las agencias calificadoras. Claro, es una manera de ver el mundo y la nuestra es otra lógica. La de ellos tiene una lógica. Y creo que el error de la oposición es, en este acuerdo, obtiene algo importante para los más pobres, como no, importante, pero valida la lógica con la que se ha gobernado, a mi juicio, demasiados años, que es una responsabilidad fiscal que se hace a costa de generaciones. Pero ahí déjame sumar un punto que creo que apoya todavía lo tuyo más, y es que las casas clasificadoras de riesgo miran cómo va a crecer la economía en el futuro. O sea, para las clasificadoras de riesgo el problema no son solo los números de corto plazo, sino los números de mediano y largo plazo. Entonces, si tú no logras incorporar más gente, si tú no logras más estabilidad política en el país y legitimidad social, las clasificadoras de riesgo van a decir, mira, este es un país que tiene un tremendo potencial, tiene cobre, pero no tienen estabilidad política, por lo tanto, no lo vamos a clasificar bien porque nosotros clasificamos la capacidad de pago del gobierno y si lo que creemos es que este país va a ser inestable políticamente, no van a poder pagar. Entonces, incluso las clasificadoras de riesgo lo que quieren es ver países que pueden solucionar sus problemas y pueden pensar a futuro de tal forma de tener estabilidad a largo plazo. De nuevo, uso la metáfora de la familia. A lo mejor tienes un pariente en el hospital y vas a gastar mucha plata y vas a quedar ultra endeudado por esa enfermedad de uno de los miembros de tu familia en el hospital. Pero si toda la familia está alineada y todos están listos y dispuestos a salir a trabajar después y empezar a pagar esas deudas, la clasificadora de riesgo va a decir, mira, esta es una persona que paga, así que incluso le podemos prestar un poquito más y le podemos pasar después algo de plata para que puedan empezar nuevos negocios y poder salir del hoyo en el que están. Y creo que allí el gobierno se equivocó, porque lo que necesitábamos era dar una señal clara de que estábamos detrás de una sola causa, que íbamos a poder salir de esto para después tener algo de crecimiento económico más rápido y sostenido. Y lo que va a pasar es que la crisis en 2020, la crisis económica, ahora va a ser un poco más grande de lo que estimaban los peores o las peores estimaciones, precisamente porque estamos, de nuevo, partiendo la lucha contra la pandemia de cero y la pandemia está bastante extendida a nivel país. O sea, Chile hace más test que la mayoría de los países de América Latina. Eso es bueno. Pero 1 de cada 3 de los test que hacemos da resultados positivos. Lo que debería esperarse es que los resultados positivos sean menos del 10%. O sea, tenemos que hacer todavía muchos más test, porque hasta donde sabemos, la pandemia está súper extendida en el país y por lo tanto, tratar de controlarlo ahora va a ser mucho más difícil. A propósito, para cerrar este segundo capítulo y pasar al tercero, esa es la discusión sobre cómo se mide. También es un tema, no es cuánto se mide, es cómo se mide. Los países tienen criterios de lo que llaman definiciones para medir. No se mide cualquiera, porque eso sí está consensuado incluso por los chinos. La medición de toda la población no tiene sentido. Se buscan factores que te hacen sujeto de medición. Entonces, el caso, la comparación, siempre me gusta el debate sobre las comparaciones en términos intelectuales. Claro, Chile, lo que pasa es que dicen, no, que nosotros tenemos más porque medimos más. No, tenemos más porque medimos más, porque tenemos más contagios, que es como una discusión infinita, porque dicen, no, pero mira, otros países el problema es que tienen más que nosotros, pero no lo miden. No, hay un dato que a mí me parece elocuente, las muertes, que es lo que yo le decía incluso a un amigo, le decía, las muertes no se pueden esconder.
No hay forma, las muertes están, y yo ya venía hace meses y no lo ya lo había escuchado a gente que moría y que estaba la duda. Y yo decía, pero ¿por qué el gobierno no pone al menos un registro de los que mueren en la zona de duda? Y aparecieron varias denuncias que mostraban cómo los hospitales enviaban muertos y no los rotulaban como COVID-19, pero tenía mucho que ver con el COVID-19. Creo que ahí hay un debate. Si te parece, Pato, leo algunos saludos y pasamos al tercer tema. Dale. Tercer y último, dice aquí Rebeca, el gobierno está pasando piola con 5.000 muertos. Marcos, desde el área internacional de la J nos gustaría desarrollar un conversatorio contigo. Encantado, Ricardo. ¿Cómo me puedo comunicar contigo? Aquí por DM, escríbame. Una pregunta, Pato, periodística te la hago. Yo me cargan a mí a ver, la violencia en política no me gusta. Sí me gusta las acusaciones constitucionales porque creo que de las pocas atribuciones que tiene el Congreso, para lo poco que sirve el Congreso, en política es la acusación constitucional. Alejandro Navarro está proponiendo una acusación constitucional a Mañalich, que a mí me parece de toda prudencia. Para eso el Congreso, si el Congreso sirve de muy poco, es lo poco que le queda como castigo. ¿Tú cuál es tu posición? No sé, yo en general creo que las acusaciones constitucionales y todo eso, ya habrá momento para eso. No creo que este sea el momento para una acusación constitucional a Mañalich, porque las prioridades ahora para el país son otras. Sí creo que, dado lo que está pasando, eventualmente habrá, no sé si acusaciones constitucionales, pero sí comisiones investigadoras y probablemente incluso algunas demandas civiles, algunas demandas en el sistema judicial contra lo que hizo el gobierno. Y dejemos que esos procesos avancen. Me parece que la preocupación ahora es, y la urgencia ahora es tal, que dedicarnos a una acusación constitucional creo que desconoce la gravedad del problema que estamos enfrentando. En Chile hay demasiada gente con COVID positivo y la pandemia está fuera de control. Entonces, preocuparnos de la acusación constitucional me parece que, si bien es súper importante, creo que la urgencia, la prioridad uno es la salud de los chilenos. Esta pandemia creo que hay que controlarla. Es demasiado lo que se ha extendido y la estrategia del gobierno, como falló, obliga a que en los próximos meses nos dediquemos a esto. Entonces, de nuevo, uno puede estar preocupado porque el paciente que está en el hospital en estado grave y resulta que ese paciente salió en el auto sin permiso y se embriagó y hizo cosas que no correspondía hacer. Ya nos preocuparemos de las razones que llevaron al accidente, pero ahora tenemos que preocuparnos de salvar la vida del paciente. Y de nuevo, la tasa de mortalidad que está teniendo Chile, si es verdad que hay 5.000 muertos, es superior a la tasa de mortalidad que hasta ahora oficialmente entrega Brasil. En una de esas, Brasil tiene todavía más muertos de los que reconoce, pero esto sí es preocupante. Yo tengo un matiz, de todas maneras, la Constitución establece plazos para acusar constitucionalmente a alguien, ¿eh? Son los plazos de la Constitución, que establece reglas. No hay, estoy de acuerdo, claro, la prioridad del Congreso es otra, pero hay plazos también. Después no se puede presentar. O sea, me parece importante que la responsabilidad política se haga efectiva en Chile. Por lo mismo que uno le pide a las instituciones seriedad, un Congreso no puede dejar pasar una cantidad de muertes, que a mi juicio algunas, no tengo en eso soy cauto, algunas eran inevitables. O sea, fue tan brutal, alguien tiene que hacerse responsable en algún minuto de la decisión de habernos hecho perder, como dices tú muy bien, 3, 4 meses, porque entre medio se van trastornos del sueño, violencia a las mujeres, lo que sabemos, una cuarentena en hacinamiento, o sea, no son 3 meses que para ti, para mí son psicológicamente angustiosos, pero para otros se pagaron para usar la palabra que tanto uso, con cicatrices, o sea, hay gente que quedó con cicatrices estos 3 meses y fue improductivo, o sea, hay violaciones, las denuncias de femicidio, de violencia contra la mujer aumentan, o sea, es demasiado grave. Yo creo que sí tiene que haber responsabilidad política, pero entiendo el razonamiento el tuyo, el de sentido común, claro. No es el momento de frascarse 6 meses, te invento, 6 semanas en la discusión bicameral con comisión sobre, estoy de acuerdo en eso. Déjame leer, gente. Gracias, Jimena Fuentes, desde el 2009 te sigo, sigue siendo el político más coherente, gracias. Nela Mena, hola Marcos, si hubieran hecho una cuarentena total en abril, tal vez no estaríamos así como estamos, lo mismo está diciendo Pato, de algún modo. En fin, yo pasaría al tercer tema. Le das con la guerra, con lo temático, me dice a mí, seguramente provoca una crítica para mí. Vas de candidato a la presidencia,
con tantos muertos, Don Soma no es el momento. Yo ahí me inspiro un pato, francamente no es el momento. Robaca dice, Piñera es un peligro para Chile. Yo estoy de acuerdo, por eso he hecho una propuesta temeraria, pero la hago por aquí todavía porque creo que hay que trabajarla más en salida. Oye, Pato, yo vuelvo al programa nuestro, al título. Hay, hay mucho más, pero hay como un debate que hoy día se rotula, se titula de liberales versus progresistas. Están los conservadores, está la derecha, está el neoliberalismo, y tú te defines como un liberal. El otro día estuve en un debate con un liberal, un diputado que me decía, yo soy liberal, y yo le di una cuña retórica, pero no me funcionó. Y pues decirle, tan liberal son ustedes que en los últimos 6 meses han sacado a los militares como nunca a la calle. Tanto creen en la libertad que nos tienen hace 6 meses con toque queda. Vaya liberalismo, le dije. Vaya que es retórica porque en realidad el liberalismo es mucho más que eso. Pero me da la impresión que uno podría afirmar hoy, esto es una historia que se está escribiendo, que las políticas progresistas hoy han demostrado ser más sensatas, inoculan mejor ante el virus que las políticas liberales. Pato. No sé si inoculan mejor contra el virus. Lo que sí me parece claro y evidente es que en este momento la propuesta liberal y la propuesta progresista se parecen mucho. Creo que la propuesta liberal en ese sentido es bastante más flexible, ¿no? Los liberales no odian al Estado. Los liberales creen que el sector privado es mejor, pero el Estado tiene que garantizar que funcione bien el sector privado. Y en este momento me da la impresión de que el Estado necesita tener una presencia clara y fuerte precisamente para garantizar las condiciones de igualdad y las condiciones de oportunidades para todas que permiten que florezca el liberalismo. Así que ahí no veo mucha tensión entre el liberalismo y el progresismo, al menos en este momento. Creo que eventualmente sí va a existir tensión porque mi sospecha en general, y yo resumiría esto de forma simple diciendo que los progresistas pecan por el lado de decir el Estado tiene que intervenir en esto y en lo otro, ¿no? Creo que los progresistas pecan por el lado de creer que el Estado puede intervenir absolutamente en todo. Y los liberales pecan por el lado de creer que a veces el Estado no debería intervenir casi nunca, ¿no? Esto es casi como los papás, ¿no? Un papá puede estar demasiado preocupado de los hijos todo el tiempo y otro papá puede estar demasiado despreocupado. Me pasa todo el tiempo con mi esposa. Por cualquier cosa, mi esposa quería llevar a nuestro hijo a la clínica y yo no quiero llevar nunca a nuestro hijo a la clínica. Y hay veces en que pues, tendríamos que haber ido y otras veces en que ir pareció excesivo e innecesario. Entonces, en ese sentido creo que hay dos sesgos distintos y por eso me parece importante este diálogo. Pero creo que la evidencia en este momento es tal que en todo el mundo, incluidos los países más liberales, o sea, los países más capitalistas del mundo, también creen que el Estado tiene que intervenir con mucha más fuerza. Y por eso te decía, si Estados Unidos, que es uno de los países en ese sentido más neoliberales, en el sentido de que la iniciativa privada se valora bastante más que la iniciativa pública, fue capaz de meter un paquete de 10 puntos del PIB en marzo del 2020, me da la impresión de que lo que hizo Chile fue tan timorato, tan temeroso, que al final termina poniendo casi en una misma vereda a ultraizquierdistas, o sea, ultraestatistas y a liberales al más puro estilo neoliberales razonables. O sea, si tú tienes a Sebastián Edwards argumentando más o menos lo mismo que al Frente Amplio y al Partido Comunista, es porque hay bastante acuerdo en el mundo respecto a cómo es mejor responder a esta pandemia. ¿Pero estarías de acuerdo? Déjame provocar. ¿Estarías de acuerdo en decir que en realidad todas las economías desarrolladas, subdesarrolladas, en vías de desarrollo del norte y del sur, lo que aplicaron son políticas progresistas? Expansión fiscal, gasto de los ahorros, aumento del tamaño del Estado, nacionalizaciones, o sea, esas son las políticas progresistas. Se justificarán por el contexto, pero en los hechos son políticas progresistas. Fueron a buscar a los manuales progresistas y no los manuales liberales. No es la respuesta liberal la que hoy día funcionó. Bueno, Caso de depende. Chile. Si dices Keynes era un progresista, yo te diría Keynes es más bien un liberal, ¿no? Que los liberales adopten estas políticas progresistas en cierto momento, me parece que no dice que las políticas progresistas sean mejores. La pregunta es qué va a pasar cuando hayamos salido de esta pandemia y algunos digamos, bueno, estamos volviendo a la normalidad, es momento de que el Estado se retire de estas áreas de la economía
probablemente algunos progresistas van a decir, no, el Estado tiene que seguir en estas áreas de la economía por mucho tiempo más. Y entonces supongo que tendremos algunos problemas y discutiremos en qué momento es correcto que el Estado se retire de la economía, pero no creo que el problema esté ahora, o sea, el problema va a estar después, si el Estado ahora se mete, por ejemplo, en la TAM, que tiene todo el sentido del mundo que el Estado rescate a la TAM y sea partícipe de ese rescate y por lo tanto tenga propiedad, creo que la disputa liberal progresista se va a dar después, en qué momento el Estado se tiene que retirar de la TAM de tal forma de generar condiciones para que haya más competencia en el mercado de las aerolíneas y que haya otras aerolíneas que puedan competir con la TAM de tal forma de contribuir a bajar los precios. Y supongo que ahí vamos a tener alguna discusión muy interesante respecto a las grandes diferencias entre los progresistas y los liberales. Para ir cerrando, pero todo lo que tú dices estoy completamente de acuerdo, salvo que en Chile estamos con políticas liberales, en términos de un Estado que está más bien tímido. En el rescate a la TAM no es con participación del Estado. No, pero esas no son políticas, o sea, te insisto, creo que esas son no son políticas liberales. Las políticas liberales son lo que están implementando en Europa. Una de las grandes fortalezas del liberalismo es ser pragmático. O sea, los liberales dicen, bueno, dame evidencia distinta y voy cambiando mis políticas. Lo que Pero, estamos en Chile son con políticas bastante más dogmáticas que las políticas liberales. pero Piñera se definiría en una paleta de colores como un liberal, Piñera. Pero Y Ignacio probablemente los Briones liberales también. le dirían, no leíste los libros adecuados y no estás siguiendo estas políticas liberales. O sea, los liberales lo que quieren es entrar a salvar la economía y para eso le tienes que meter un montón de plata. Creo que Piñera apostó a que podía comprar esto barato y al final no pudo hacerlo. O sea, Piñera necesitaba demostrar que el gobierno iba a poner todas sus espaldas, que el Estado iba a poner todas sus espaldas para salvar la economía y al final dio la impresión de que él quiso comprar demasiado barato la salida de esta crisis y ahora estamos pagando un precio que va a ser bastante más porque va a tomar bastante más tiempo salir de la crisis de lo que hubiera resultado razonable. Así es. Termino para leer, dice López, nos felicita, muy bueno escucharlos, así nos aclaran la película, yo marco por ti, Giorgio, Marcia Millaqueo, un saludo atrasado a Patricio Navia por el día del completo celebrado hace unos días. No, eso no lo he leído, yo no leo estupidez, ni estúpidos. La oposición no existe, estamos perdidos, será todo una mentira lo del COVID-19, las de la OMS, para que distraiga la economía mundial, ¿no sé? ¿Ok? El Partido Radical dice aquí, Gabriel, no están en el acuerdo. Gracias por aclararlo. El Frente Amplio no se vendió, discutible Robaca, pero bueno, yo estoy por la unidad, así que por ahora vamos a estar muy pateros. Saludo a la bancada del 1%, Bolívar, te mandamos un beso igual, etcétera, etcétera. En fin, aquí muchos mensajes y algunos estúpidos, pero siempre hay una cuota, nosotros creamos la ley de cuotas, compadre. Así que bienvenidos y para que el programa tenga energía, ustedes nos ayudan. Así que los ociosos quédense, no se vayan. Aquí dice que tengan un buen domingo. Gracias, Claudio. Nos felicitan, etcétera. ¿Quién paga la cuenta? En fin, hay muchos comentarios. Gracias a todas y a todos, querido Pato, y repetimos el próximo domingo. Repetimos el próximo domingo y feliz cumpleaños. Estuviste de cumpleaños recién, así que espero lo hayas disfrutado en cuarentena. Gracias, así fue. Fue un gran día y recibí mucho, mucho cariño. Me hizo mucho bien. Te agradezco. Un beso y un Vamos a tener abrazo. que, por ley de cuota, buen punto, Mari Carmen, por ley de cuota vamos a tener que invitar también a alguna mujer que tienen cosas muy importantes que decir siempre. Sí, si se puede, sí, vamos a mejorar eso, es cierto. Siempre hay que mejorar y es cierto. Somos unos hombres que creemos en la paridad. Un beso y un abrazo a todas y a todos y gracias, Pato. Vale, chao. Chao, te veo.